Ayer 1 de junio de 2025, durante la sesión solemne de la Asamblea Legislativa que conmemora sus 6 años en el poder, Nayib Bukele pronunció un discurso de 80 minutos en el que proclamó que El Salvador pasó de el país más peligroso del mundo a un modelo global de seguridad. Reivindicó el combate frontal a las pandillas, denunció las democracias del miedo y la tutela de organismos e índices internacionales y afirmó que la legitimidad de un Estado debe medirse en vidas salvadas y oportunidades creadas, no en protocolos importados. Este fue un discurso inspirador que podríamos titular La libertad de construir futuro solo existe donde el Estado derrota al miedo. Esto parafraseando a Bukele. El discurso de Nayib Bukele recuerda que una democracia pierde legitimidad cuando permite que la violencia defina la vida cotidiana. Para un país como Colombia, donde los homicidios, las extorsiones y los choques armados volvieron a repuntar en varias regiones durante 2024-2025, el mensaje central se condensa en 4 lecciones, y así lo voy a resumir. La primera, seguridad antes que forma. Ninguna reforma social prospera si la gente teme salir a la calle. La paz total pierde credibilidad cuando disidencias y narcos siguen capturando territorio y se disparan secuestros o asesinatos selectivos. Un plan de choque focalizado, con metas mensuales de reducción de homicidios, presencia policial permanente y prioridad al desmantelamiento de finanzas criminales sería la prueba mínima de eficacia estatal. 2. Instituciones al servicio del ciudadano, no del protocolo. Bukele critica la democracia del miedo, donde el votante solo puede elegir entre malo y peor. En Colombia, el descrédito del Congreso y la desconfianza en la justicia crecen cada vez que el Ejecutivo amenaza con plebiscitos, con consultas, cabildos abiertos y además ignora fallos de las altas cortes. El remedio no es cerrar instituciones, sino obligarlas a demostrar resultados concretos, seguridad jurídica, obras, control territorial o reformas de raíz. Soberanía versus tutela externa selectiva. Bukele denuncia el uso de índices y de ONGs como palancas para mantener a los países dependientes. Para Bogotá, la lección no es romper con la cooperación internacional, sino negociar condiciones que respeten la prioridad nacional de seguridad y desarrollo, evitando agendas que recompensen al victimario y castigan a la víctima. Transparencia sí, tutela punitiva asimétrica no. Tal vez no necesitamos todo un milagro salvadoreño, pero necesitamos cifras diarias contrarrestando homicidios, extorsiones, secuestros. Necesitamos megacárceles, indicadores semanales de reducción de estos delitos y la inversión, la recuperación de la salud y de todos los sectores productivos. La transformación de El Salvador ha sido una de las más rápidas de la historia moderna, pero para nosotros apenas ha sido suficientemente rápida. El Salvador de hoy no se parece en nada al que recibimos tras décadas de terror y explotación. El país que heredamos ni siquiera era verdaderamente nuestro. Independiente solo de nombre. Sus calles estaban controladas por pandillas y su gobierno en manos de los verdaderos gobernantes que siempre estaban a la sombra. Hace 6 años, el mundo ya había perdido la esperanza en El Salvador. Hoy, El Salvador ya no le pertenece a ni los actores extranjeros ni a sus títeres locales. Hoy, El Salvador pertenece al pueblo salvadoreño. Ahora el mundo habla de El Salvador y del milagro que por la gracia de Dios hemos logrado. Y nuestro ejemplo ya inspira a muchas naciones del mundo. De salir de la casa, miedo de tomar el bus, miedo constante por nuestros seres queridos, pero también miedo al sistema de salud, miedo al sistema educativo, miedo al sistema económico exclusivo y voraz, miedo al sistema político y miedo en lo social. Los gobiernos eran meros administradores de ese miedo. Lo aplicaban a conciencia, lo rentabilizaban a conciencia. Recordarán cuando llegó la izquierda, rentabilizando el miedo.
el miedo social, el miedo económico. Algunos dicen que antes había democracia y hoy ya no. Han leído eso por ahí, ¿verdad? Que antes había democracia en El Salvador y que ahora ya no. Pero lo cierto es que antes solo se podía elegir entre la opción mala o la peor. La democracia, que algunos dicen que extrañan tanto, era la democracia del miedo. Los ricos tenían menos miedo que los pobres, pero nadie se escapaba. Todos tenían miedo. Y si alguien no lo vivió en nuestro país, puede venir acá y preguntarle a quien quiera. Institucionalidad, porque oyen eso bastante, ¿no? La institucionalidad era dejar que violaran a nuestras mujeres, que masacraran a nuestros hijos, que extorsionaran a nuestros emprendedores. Esa era la institucionalidad. Su transparencia era dejar que mataran a miles, decenas de miles de salvadoreños y otras decenas de miles de víctimas que disfrazaban como desaparecidos. Algunos dicen que las pandillas dejaron 120,000 muertos en El Salvador. Pero si revisamos las cifras de desaparecidos en aquellos entonces versus las cifras de desaparecidos ahora, nos daremos cuenta que la diferencia es tan abismal que realmente un 90% de esos desaparecidos eran homicidios disfrazados. Y que la cifra real de homicidios es de arriba de 200,000 salvadoreños asesinados por las pandillas. 200,000 salvadoreños que deberían estar acá con nosotros, pero que sus vidas fueron truncadas por la falsa paz. Los vamos a llevar a la verdadera democracia, la que hacemos desde nuestras oficinas. Eso hicieron en países como Irak o Libia. Busquen cómo terminaron esos países y ahí se darán cuenta de lo que significa la democracia cuando se refieren a los países que deben estar sometidos. Significa destrucción, pobreza, subdesarrollo, sometimiento. Nosotros debemos acabar con todos estos sinsentidos. Les voy a poner un ejemplo de un caso reciente que pasó aquí en El Salvador. Cuando comenzó el régimen de excepción, ustedes se recuerdan que decían que habíamos puesto cuotas a la policía de arrestos. Eso dicen todos estos medios, la oposición, las ONGs, las organizaciones de derechos humanos. Nos acusan de que les exigimos a los agentes de la policía cuotas de arresto. Pues en esas cuotas de arresto que dicen ellos, arrestamos a un pandillero. El pandillero era menor de edad, no estaba tatuado, no tenía ningún tatuaje, no tenía antecedentes penales, era menor de edad. Y sabíamos que era pandillero por las investigaciones de la policía, nada más. El niño símbolo de la oposición. Menor de edad, joven, no tiene tatuajes, no tiene antecedentes. Pues bueno, nuestro sistema judicial, aún en reforma, decidió darle 2 años de detención en una correccional de menores. Lo pusieron 2 años, como fue capturado al inicio del régimen de excepción en el 2022, salió libre en el 2024. Pues hace 4 días, el 28 de mayo de este año, un año después de haber salido libre, asesinó a un ex cabo de la policía en Tacuba. Vieron el homicidio ese día en Tacuba. Fue realizada por él. Mató a un hombre de 62 años. Nosotros ya lo habíamos capturado. Lo teníamos en custodia. Era nuestro deber evitar ese asesinato, manteniéndolo en custodia. Pero por cumplir los tratados internacionales y las reglas que nos imponen de derechos humanos, ese homicidio es culpa del Estado. Porque nosotros debimos haber garantizado que ese pandillero se pudriera en la cárcel. Por eso es que lo que ellos, los supuestos defensores de la democracia y el Estado de Derecho, lo que realmente quieren es que seamos incapaces de castigar a los asesinos en nombre de un supuesto ideal de derechos humanos que no es más que los derechos de los delincuentes, porque si fuera derechos humanos estuvieran viendo por los derechos humanos del cabo en Tacuba, el señor de 62 años que fue asesinado y de su familia que está de luto. Nadie ve por los derechos humanos de ellos. El sistema internacional nos obligó a velar por los derechos humanos del criminal que salió a matar.
En la vida real, perdonar al criminal es condenar a las víctimas. Sigan gritando, libérenlos ya. Ya los escuchamos y ya sabemos el resultado de eso. Que regrese la muerte, que regrese el caos, que regrese el miedo. Y no vamos a permitir nada de eso. Prefiero estos momentos cuando agarro el celular y veo dictador, 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 dictador en las noticias y no ver asesinato, 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 asesinato. Prefiero que me llamen dictador, pero que los salvadoreños podamos vivir al fin en paz. Que se queden ellos discutiendo su semántica y nosotros vamos a seguir enfocados en buscar resultados. Y contrario a las mentiras que ellos difunden día y noche, tenemos más resultados que cualquier otro gobierno en toda nuestra historia. Hace exactamente un año yo dije que este quinquenio iba a ser para trabajar en la economía. Este año ha pasado y las cosas no están como quisiéramos aún, por supuesto, solo va un año. Pero no digan que no se ha hecho nada. Hemos abierto opciones de alimentos sin intermediarios, lo que reduce significativamente el precio. Los agromercados, que por supuesto la oposición criticó desde el inicio, no es una solución perfecta, pero es una solución, donde se pueden comprar 20 tomates por $1. Claro, los que queramos podemos seguir yendo al supermercado, aunque sea más caro. También podemos importar lo que comemos, podemos comer en restaurantes. Nada de eso está prohibido, al contrario, lo promovemos, porque es bueno para nuestra economía. Es bueno porque estos lugares generan empleos, pagan impuestos. Si tienen el dinero y el presupuesto para hacerlo, háganlo. Pero a nosotros como gobierno también nos corresponde dar una opción accesible para las mayorías y eso estamos haciendo. Tampoco hemos aumentado impuestos, a excepción de los agentes extranjeros. Y aún así, logramos tener este año, el 2025, como el primer presupuesto completamente financiado que no incluye un solo centavo de deuda para gasto corriente. Es decir, incluye la totalidad de gastos sin necesidad de financiamiento adicional. Y así como estamos haciendo eficientes los recursos, estamos trabajando también de la mano con organismos internacionales, con países, con bancos extranjeros, con los que hemos establecido una relación de respeto mutuo. Porque nosotros no queremos ser un país aislado. Nosotros queremos trabajar con nuestros amigos en el exterior. Yo se lo dije hace años, que estamos listos, las puertas están abiertas de par en par. Queremos ser amigos, queremos ser socios, queremos ser aliados.